Muy buenas tardes y bienvenidos a esta nueva entrevista dentro del ciclo de entrevistas que está realizando Politeia este año 2022. En esta ocasión vamos a tratar un tema de actualidad que, como estamos viendo, ocupa mucho espacio en las redes sociales. Hace unos días vimos como una persona, como un criminal, apuñalaba en el suelo a una mujer indefensa en Torrijos, en Toledo. La otra noche se produjeron hasta 8 apuñalamientos en Madrid y estos simplemente son dos noticias de las que van ocurriendo día a día. Por tanto, parece ser que este incremento de la inseguridad en las calles no es algo puntual, como parece que nos quieren hacer ver desde algunos ámbitos políticos, y hemos decidido que el tema de hoy sea la seguridad en nuestras calles y en nuestros barrios. Y para eso contamos hoy, hemos requerido la presencia de una persona que sabe mucho de ello y que es el presidente de Mi Barrio Seguro, don Andrés Jesús López Esteban. Muy buenas tardes, don Andrés, y gracias por estar hoy aquí con nosotros. Buenas tardes, don Miguel, y gracias a ustedes por haber requerido mi presencia y permitirme exponer este tipo de problemática junto con la problemática de la ocupación, que en definitiva no es más que una lacra social para nuestro país. Para nosotros es un enorme placer tenerla aquí. Tenemos mucho que preguntarle, tiene usted mucho que contarnos sobre la percepción, sobre los datos que tienen ustedes desde su asociación, desde Mi Barrio Seguro, sobre el tema de la inseguridad en las calles. Pero para iniciar, me gustaría presentarle ante nuestra audiencia para que le conozcan un poco mejor. Don Andrés es abogado en ejercicio, es detective privado, técnico superior en prevención, además es docente y experto en seguridad. Su currículum es amplio en temas de seguridad pública, seguridad privada, y me gustaría saber en qué espacio se mueve usted dentro de su currículum hoy en día como un trabajo más habitual. ¿Como abogado, como detective, como qué? Bueno, la verdad es que, don Miguel, hago un poquito de todo, pero principalmente sí. No sé cómo soy capaz de que me dé tiempo para todo. Bueno, en definitiva, pues es de lo que se trata, de trabajar para la sociedad. Y bueno, principalmente mi labor profesional pues la desempeño en el mundo de la seguridad y de la investigación privada principalmente. Si bien, pues también mediante la docencia, pues me dedico a formar a los futuros profesionales de distintos ámbitos, tanto de la seguridad pública como de la seguridad privada. Pues díganos el poco tiempo que le queda y encima usted se mete en que aparezca, que nazca una asociación como Mi Barrio Seguro. ¿Qué objetivos o cómo nace la asociación? ¿Qué objetivos se han puesto, ustedes se han planteado? ¿Qué actividades han realizado? Porque es una asociación que lleva relativamente poco tiempo. Sí, efectivamente, tenemos un bagaje relativamente corto y Mi Barrio Seguro pues, se comenzó a gestar aproximadamente en el mes de abril de 2021. Posteriormente quedaría constituida y registrada de forma legal como tal en el mes de septiembre de 2021. Desde entonces, pues podemos decir que Mi Barrio Seguro ha colaborado con distintas asociaciones vecinales, colectivos y perjudicados, principalmente debido al tema de la ocupación ilegal de inmuebles. Si bien también hemos llevado a cabo concentraciones y denuncias de distintos casos de inseguridad, tanto en nuestras calles y barrios como también en nuestros distritos. Mi barrio es... Dígame. No, le iba a preguntar, como ha comentado usted, cuando ustedes aparecen como Mi Barrio Seguro, en las calles, en las casas, en los comercios, ¿cuál es la reacción de la gente? Ustedes se presentan como Mi Barrio Seguro y la gente se siente agradecida, un poco recelosa, ya le van conociendo, sienten que la necesidad de verdad que haya asociaciones que les cuiden, que les respalden, ven que la sociedad está dando un paso hacia adelante.
¿Cómo se ve en la calle? Bueno, pues mire, inicialmente cuando llegamos y no se nos conoce, sí es verdad que se nos mira un poquito con un poquito de recelo, ¿no? Es lógico y es perfectamente comprensible, puesto que en la sociedad actual en la cual nos ha tocado vivir, pues nadie hace nada de forma altruista y entonces pues de ahí se generan los recelos, ¿no? Y luego, en el momento que ya nos ven, que hablamos con ellos, que les explicamos lo que hacemos, quiénes somos y cuáles son los objetivos, y que vamos allí para colaborar con ellos, ayudarles a solucionar su problemática, pues obviamente todo esto ya cambia y ya nos ven de otra manera. Se les ve en la cara pues esperanza, nos van contando, se sinceran con nosotros y nos van contando su problemática, sus ansiedades generadas por este tipo de problemas, y van confiando y nos van contando absolutamente todos los pormenores que han ido sucediendo en el distrito y en las calles, y coordinan con nosotros tanto acciones como ideas respecto a cómo poder combatirlo. Luego, posteriormente, incluso muchos de ellos, una vez que ya se ha prestado la ayuda o en el transcurso de la misma, también se ofrecen a colaborar y a trabajar como voluntarios para nosotros, lo cual pues, nos llena de orgullo y de satisfacción. Entendemos que algo bueno deberemos de estar haciendo. Sí, desde luego, desde luego. Qué bonito, una labor muy bonita, desde luego. Sé que llevan muy poco tiempo, pero ¿ustedes ya le ha dado tiempo a hacer algún estudio, tener alguna estadística interna de cuál es la mayor queja de los ciudadanos o qué les intranquiliza más, como puede ser la ocupación que estamos hablando o la inseguridad en las calles, la delincuencia, robos, los menas, la inmigración? ¿Qué nos podría usted decir de qué absorben ustedes de información en la calle? ¿Qué es lo que ven o qué les dicen? Bueno, en realidad no se reduciría a un simple motivo de preocupación o de queja. Existe un pequeño abanico y dentro de ese abanico podemos decir que el tema de la seguridad es el principal, el de la seguridad ciudadana y la sensación de seguridad por parte de la ciudadanía, y que sería uno de ellos, ¿no? Otro de ellos pues podría ser el tema de la ocupación, que también es muy importante, principalmente en todos aquellos que sean propietarios legítimos de un inmueble. Y obviamente también, por último, sí que queda siempre la sensación, la queja por parte de los ciudadanos en cuanto a sentirse desamparados por este gobierno, al hecho de que no existan leyes que les protejan al legítimo propietario, sino que protejan más bien al delincuente. Al delincuente que ha usurpado su propiedad es el que, en una síntesis, para el perjudicado queda como que es el protegido por la legislación en vez del legítimo propietario, que tantísimo esfuerzo y trabajo le ha costado poder pagar la vivienda que le ha sido robada, porque literalmente estamos hablando de un robo. Sí, resulta muy llamativo porque, por ejemplo, quien quiera entrar en su página, en mibarrioseguro.org, hay un mapa de España donde se ven las zonas donde es más grave, digamos, la ocupación, y que incluso ustedes indican que hasta septiembre de 2020 la ocupación de viviendas en España llegó a 100.000. Y señalan como provincias donde estos hechos son más habituales o más graves, digamos, por este orden, indican Barcelona, Madrid, Gerona, Sevilla, Tarragona y Valencia. ¿Qué podría usted decirnos? ¿A qué cree, por ejemplo, nos ha mencionado las leyes, a qué cree eso que es debido que sea en unas zonas más que en otras? ¿O qué factores usted considera que pueden ser los que hacen que un hecho delictivo como la ocupación goce de tan buena salud en España? Porque por mucho que se quiera blanquear, estamos hablando de un hecho delictivo, que es
básicamente el delito de usurpación de vivienda, que está recogido en el Código Penal en el artículo 245. O sea, por mucho que se quiera blanquear, por mucho que se quiera adornar, es un hecho delictivo. ¿A qué cree usted que se debe esa buena salud que goza en España? Pues a las leyes, a las políticas, paro, a la delincuencia, a la inmigración. Nosotros creemos, y bueno, y es una información o una afirmación, mejor dicho, absolutamente contrastada, que no se debe más que este alza en este tipo de delincuencia, no se debe más que a una excesivamente garantista legislación. Una legislación, la actual que tenemos, que es excesivamente permisiva y que en cierta medida viene a proteger y a priorizar los derechos de los ocupantes, es decir, de los delincuentes, respecto a los de los legítimos propietarios. Como ejemplo de ello, fíjese, don Miguel, no hay nada más que ver la promulgación del Real Decreto que se llevó a cabo por parte del Gobierno, en el cual se protegía por un lado se protegía la figura del ocupa y se le prestaba una defensa a ultranza en el caso de lanzamiento. Hubo un decreto mediante el cual se cortaron de raíz los lanzamientos con la protesta de la pandemia que estaba padeciendo nuestra nación y el resto del mundo, ¿no? Esa legislación continúa aplicándose y se sigue protegiendo al delincuente en detrimento del legítimo propietario, el cual, como dije anteriormente, se siente abandonado literalmente por este gobierno y se siente afectado en primera persona. Principalmente esa sería la causa principal que origina que el tema de la ocupación en España continúe al alza. Dese cuenta y fíjese que en este momento en el que nosotros estamos hablando, muy probablemente se esté produciendo la usurpación de un inmueble y que hoy, a lo largo del día de hoy, se han ocupado, o cuando finalice el día, se habrán ocupado entre 40 y 50 viviendas en nuestro país. Es un dato absolutamente asumible y que supone una auténtica tragedia para miles de propietarios en nuestro país. Es que es inadmisible, eso no tiene lógica ninguna. De hecho, según me hablaba usted, me venía a la cabeza, por ejemplo, que usted comenta que la administración de alguna manera lo apoya, lo fomenta, y en los datos que leí antes... Cuando no se inhibe de sus funciones, exacto, dejando a su suerte al propietario. Creo que ha sido ayer o antes de ayer, ha habido un anuncio por parte de la presidenta de la Comunidad de Madrid en este aspecto, anunciando que se va a inaugurar una oficina de apoyo al propietario que haya sido ocupada su vivienda y que se va a destinar, habla de destinar una serie de recursos y fíjese bien, para una ciudad como Madrid, don Miguel, se habla de la contratación de 2 policías para llevar a cabo el asesoramiento de los perjudicados. Lo cual, a poco que tengamos un poquito de raciocinio y un poquito de inteligencia, es obvio que resulta a todas luces absolutamente insuficiente por una parte y luego, en segundo lugar, que obviamente el asesoramiento legal y jurídico a un perjudicado, lo normal es que se deba de contar con una asesoría jurídica, claro, ¿no? Claro. Y por una serie de profesionales que estén especializados en esa materia. No que ese asesoramiento sea dado o impartido por 2 policías, con todos mis respetos para las fuerzas y cuerpos de seguridad. Sí, por supuesto, obviamente, claro. Estamos hablando de temas legales y nadie mejor que un jurista o que un letrado para poder asesorar en ese aspecto. Entiendo yo, ¿no? Con lo cual,
todo se queda en definitiva, igual que el tema, es exactamente igual que el tema de la violencia protagonizada por las bandas juveniles. Todo se queda en meras declaraciones puntuales que quedan bien de cara a la galería, que se dice que se van a llevar políticas de tal y de cual ámbito a cabo y que se quedan en eso, en meras declaraciones, y los hechos se quedan ahí, en el olvido, y nunca llegan a llevarse a cabo. O no se les dota de las herramientas necesarias para que eso efectivamente funcione de verdad. No, desde luego, 2 agentes resulta irrisorio, pero por lo menos no estamos en el extremo de Cataluña, que ya ellos lo que hacen directamente subir a internet el manual de la perfecta ocupación, por ejemplo. No hemos llegado a ese nivel, ¿no? Pero desde luego no resulta un paso firme en contra de la ocupación. No entiendo muy bien por qué, si es que no da lo suficiente rédito electoral o sí, o no sé. Se cuenta que luego, por otra parte, don Miguel, nuestra ley reconoce el derecho a la propiedad privada por una parte, pero también nuestra ley reconoce el derecho a un domicilio y a una morada y a una vivienda digna. Este es el argumento que la extrema izquierda, o que elementos de la extrema izquierda y aquellos otros ciudadanos que en cierta medida aplauden o permiten, etcétera, el fenómeno de la ocupación, argumentan como moneda de cambio para, en un momento determinado, llevar a cabo un concurso de leyes al respecto, lo cual pues, genera obviamente una gran controversia y dilata en el tiempo las decisiones judiciales respecto a un posible lanzamiento. Con lo cual, pues estamos un poquito vendidos, la verdad. Pues sí, francamente. Es francamente complicado, sí, desde luego, desde luego. Quería mencionarle, son muy recientes unas declaraciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid, de la señora Ayuso. Por ejemplo, quería conocer su opinión en frases como: el problema no es la inmigración, sino la integración. Quería saber si usted estaba de acuerdo con estas palabras y qué se puede hacer, si eso fuese así, para mejorar la integración, o si fuese, por ejemplo, temas de inmigración, hacerla más selectiva. ¿Eso rebajaría los niveles de violencia, de delincuencia en nuestras calles? ¿Qué opina usted de estas palabras? Pues yo en ese aspecto, en una inmigración más selectiva, el hecho de importar talento, como hacen otros países del resto del mundo con migrantes nuestros, estoy absolutamente de acuerdo y creo que sí que sería acertado, saldríamos beneficiados. Tenemos que tener en cuenta que las migraciones se han convertido en un signo distintivo de nuestro tiempo. Es cierto que si bien no es un fenómeno nuevo y que las migraciones siempre han existido a lo largo de la historia, desde el principio de los tiempos, sabemos que el ser humano siempre ha buscado un lugar más propicio para desarrollar sus actividades o llevar una vida, digamos, más digna, ¿no? En este aspecto, pues la migración, cuando es controlada y se hace por los cauces de la legalidad, yo personalmente creo y estoy convencido que no representa ningún tipo de problema, puesto que se ejecuta por medio ordenado y con previo contrato de trabajo, con lo cual esas personas el día de mañana no van a estar excluidas de esa sociedad ni van a tener o van a padecer algún tipo de situación de vulnerabilidad. Lo cual, dicho de otra manera, el inmigrante que llega, que viene con un contrato de trabajo, o bien que tiene una formación universitaria determinada y sobre todo si esa formación universitaria, tal y como está demostrado en el resto de Europa, es finalizada dentro del país de destino al que acude, será más fácil su integración dentro del mercado laboral, como así ha sido contrastado
por distintos estudios europeos y, bueno, y por los hechos queda perfectamente palpable en toda la Comunidad Europea. Todo ello pues, favorece la integración de estas personas, puesto que tienen un trabajo, optan a un trabajo, a un puesto de trabajo en igualdad de condiciones respecto a cualquier otro tipo de contrincante, y el hecho de tener un trabajo pues favorece su integridad, tanto cultural como social, etc. De lo contrario, pues están abocados a no integrarse, a en un momento determinado tener que sobrevivir por medio de la comisión de delitos y entrarían a pertenecer a distintos grupos criminales que actúan en nuestra sociedad, con lo cual harían de su medio de vida el delito, encontrándose en un futuro en un estado de marginalidad constante, puesto que no serían capaces de desarrollar algún tipo de trabajo ni cualificado, ni de servicios, ni de otro tipo. Ya se quedarían marginados de por vida, pues se convertirían en un delincuente. En muchos casos, al servicio de las propias mafias que han tenido que pagar para que les introdujesen en nuestras fronteras, en nuestro territorio nacional. Lo cual pues, conlleva que durante muchos años serán abocados a tener que incluso trabajar para ellos para poder devolver esas cuantiosas sumas que no se han podido pagar y que se tienen que pagar en forma de trabajos. Trabajos que, como todos sabemos cómo funciona el crimen organizado, pues obviamente tocan todos los tipos delincuenciales y distintos ámbitos del delito. Prostitución, tráfico de drogas, menudeo, etc. Y obviamente también ya se está dando en nuestra sociedad el más grave de todos ellos, el sicarismo, ¿no? Incluso llegando a trabajar como sicarios por orden de esa organización, lo cual pues, representa un grave estado de inseguridad para el resto de la sociedad. Pues lo ha explicado estupendamente. Entonces a la frase, el problema no es la inmigración, sino la integración, le podríamos dar la vuelta, ¿no? Y la integración viene como resultado de un problema de inmigración que no se está llevando adecuadamente. Sería eliminando esa inmigración ilegal y favoreciendo la legal con unos requisitos y unos perfiles adecuados. Sí, absolutamente. La inmigración desordenada lo único que provoca son problemas sociales, económicos y de toda índole en nuestra sociedad. Por consiguiente, si la inmigración la cambiamos y la hacemos que sea absolutamente que sea ordenada, es decir, que las personas que entren en nuestro territorio entren ya con un trabajo o vengan a formarse y terminen su formación aquí, esas personas estarán integradas en nuestra sociedad prácticamente en su totalidad, puesto que tienen un trabajo, tienen una forma, un medio de vida y de subsistencia que de la otra manera difícilmente podrían obtener. Obviamente, pues deberían de llevar también políticas en este aspecto y, bueno, pues entre ellas pues podría estar el fomentar el control migratorio que fuese ordenado, por una parte. Luego, en segundo lugar, pues el control de nuestras fronteras, de tal manera que se evitase la inmigración ilegal, tanto en nuestras fronteras marítimas como terrestres, y obviamente la devolución de esos individuos que hayan entrado de forma ilegal en nuestro territorio a sus países de origen. Con todo ello y con una serie de políticas sociales, de ayudas culturales, sociales, etcétera, pues se podría generar una serie de políticas que llegasen en su día a la integración absoluta de estos individuos. Quería comentarle otra frase también de la señora Ayuso, a ver qué opina usted. Según ella, no hay datos, digo textualmente, no hay datos que digan que la inmigración
sea más violenta. ¿Eso es cierto? A mí me choca un poco, pero ¿eso es cierto? Evidentemente son un tanto por ciento muy pequeño, bueno, relativamente pequeño dentro de la población española, pero sin embargo, su índice delictivo comparado con la totalidad es en proporción, creo yo, más elevado. ¿Es cierto lo que comenta la señora Ayuso? Mire, yo efectivamente soy de la opinión que usted acaba de describir perfectamente. Si bien es cierto que el porcentaje de delitos cometidos y de condenados, conforme a estadísticas, no lo inventamos nadie, estadísticas recogidas por el Instituto Nacional de Estadística, son protagonizadas por ciudadanos españoles de nacionalidad española, sí es verdad que tenemos que tener en cuenta que este dato puede dar lugar a confusión, puesto que estamos obviando que hay muchos ciudadanos no nacional de nacimiento que ha sido nacionalizado en España y el cual o los cuales también son contemplados, si son delincuentes, en esos índices, pero son contemplados como ciudadanos nacionales, no como ciudadanos extranjeros o inmigrantes, porque en las estadísticas no figura el origen de los mismos, simplemente la nacionalidad. Y efectivamente, a lo que usted apuntaba, también tenemos que darnos cuenta de que si el porcentaje de delitos protagonizado por ciudadanos extranjeros es de un porcentaje efectivamente inferior en relación al de los delincuentes nacionales, también nos tenemos que dar cuenta ese porcentaje, interrelacionarlo con el número demográfico de inmigrantes que existen en España, con lo cual los porcentajes no salen, si nos ponemos a hacerlo, no salen en los resultados que nos están dando, no son fehacientes. En cierta medida, podríamos decir que se está manipulando este tipo de resultados, ¿no? Bajo ese tipo de premisas. Al objeto no sabemos, pero vamos a no pensar mal, pero de ocultar una serie de datos que parecen obvios, ¿no? De todos es sabido el tipo de problemas que está sucediendo en nuestros barrios, en nuestras calles, y que la mayoría, por desgracia, es así. No es que se señale a nadie, son llevados y perpetrados por este tipo de ciudadanos, no precisamente por españoles como nosotros entendemos, ¿no? Hay una frase muy conocida que es: quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Yo creo que dentro de, digamos, de Europa hemos tenido casos de Francia, de Alemania, de Gran Bretaña, en los que hemos visto que ha habido unos graves problemas de segundas y terceras generaciones. Hemos hablado del control, digamos, de la inmigración ilegal, pero claro, ¿qué hacemos ante el problema de los que ya son españoles de nacimiento, que son descendientes de inmigración legal o ilegal, pero que hemos visto que paradójicamente, aunque ya sean naturales de ese país, sin embargo están menos integrados incluso que sus propios padres? ¿Qué es lo que hemos hecho mal? ¿Qué es lo que no conseguimos aprender? Porque nosotros nos encontramos ya en España cercano a los casos que he mencionado, de segundas y terceras generaciones que estamos viendo que no terminan de integrarse. No sé yo si es un tema cultural, es un tema de que no terminan de romper con sus países de origen, pero tampoco terminan de integrarse en sus nuevos hogares. ¿Qué cree usted? ¿Cuál es el fallo o cuál puede ser el motivo? Bueno, el tema puede venir derivado de distintas percepciones. Por un lado, si vemos el caso de las segundas generaciones o de los hijos de inmigrantes latinoamericanos, por ejemplo, en nuestro país, cuando vinieron sus familiares, el primer inmigrante de su familia que llegó a España y estuvo trabajando,
todos sabemos que una parte de los ingresos que obtenía por su trabajo en nuestro país era mandado a su país de origen. Con esos importes que eran mandados a su país de origen para la vida de su familia allí, pues resultaban allí una cantidad, aunque para nosotros fuese irrisoria, para ellos resultaba muy importante, porque con esa cantidad allí llevaban un nivel de vida muy superior al del resto de sus convivientes, ¿no? ¿Qué ocurre? Que allí estos chavales que se crían están acostumbrados a estar muchísimo tiempo, porque su cultura es así, en la calle, la mayor parte del tiempo en la calle, y con esos importes que recibían, pues tenían un nivel muy superior al del resto. Eran pues como los agraciados del resto de la gente que estaba a su alrededor. Con el paso del tiempo, cuando sus padres ya consiguen, por medio de la ley de repatriación, de poder traerse a la familia del extranjero, pues los padres obviamente piden la reagrupación de la familiar y se traen a estos chicos a nuestro país. ¿Qué ocurre? Que esos chicos que con un ínfimo importe de euros allí eran poco más o menos que Dios, cuando llegan aquí tienen una serie de contrastes muy importantes. Por un lado, aquí tienen el primer choque, es el cultural. Obviamente, están allí acostumbrados a vivir en la calle, a tener, en cuanto a nivel de obligaciones educativas, pues es bastante inferior al que pueda haber aquí, y tienen en primer lugar un choque cultural. En segundo lugar, no llegan a integrarse. Se sienten muy inferiores al resto de chavales de su edad que son originarios de nuestro país, es decir, el resto de los chicos españoles. Eso les genera una serie de conflictos internos que hace que se interrelacionen única y exclusivamente con otro resto de chavales que son del mismo origen. Se pasan todo el día en la calle y al final el hecho de que sus padres se pasen todo el día trabajando, como nos ocurre al resto de los españoles, pues estos chavales pululan a su libre albedrío y empiezan a tener contactos. Obviamente el delincuente, el que está acostumbrado a delinquir, conoce este tipo de aspectos, y las maras, los grupos juveniles, Latinquí, Nietas, etcétera, etcétera, pues les ofrecen esa protección y les quita esa sensación de indefensión ante la sociedad a la cual acaban de llegar y no se han integrado, y les ofrece seguridad. Estos pues abrazan ese tipo de ofrecimientos, estos chicos, y al final se convierten en pandilleros juveniles al servicio de un grupo delincuencial, porque en definitiva, verdaderamente, aparte de las reyertas por la hegemonía entre distintos grupos, pues obviamente también llevan a cabo comisión de delitos, ¿no? Y bueno, y se financian también mediante robos, hurtos y obviamente también mediante el menudeo y el trapicheo de sustancias estupefacientes. Esto por un lado. En lo que concierne, por ejemplo, al Reino Unido, se sabe que la segunda generación de inmigrantes que hubo allí, y más concretamente en el ámbito musulmán, ¿vale? No se adaptó tampoco a la realidad social en la cual se encontraban, y se fueron centrando pues alrededor de los centros religiosos y de los líderes religiosos. Sabemos que a raíz del tema de Afganistán y de toda la salida a la palestra de las actividades llevadas a cabo por Al-Qaeda, los atentados dirigidos por Osama Bin Laden y resto de gerifaldes de este tipo de organizaciones,
ahora Estado Islámico y bueno, las distintas denominaciones que han ido adquiriendo, pues lo han ido viendo en los noticiarios a diario, cómo se iba desarrollando la guerra, cómo se iban desarrollando las acciones militares contra este tipo de organizaciones, ¿no? Eso en un momento determinado les hace interesarse y les hace sentirse culpables y respecto a su origen, en que ellos son originarios allí, se encuentran en un estado extranjero y no están luchando, entre comillas, por defender su religión, su estado, etcétera. Lo cual les hace, además de por los líderes religiosos, radicalizarse muchísimo y luego aparte, pues por internet, que vivimos en un mundo absolutamente globalizado, informatizado, pues resultan tener un muy fácil y muy cómodo acceso a todo este tipo de información. Los reclutadores, obviamente, ejercen un papel fundamental en este aspecto y al final pues acaban muchísimos de ellos convirtiéndose en voluntarios, guerrilleros de esa lucha, etcétera. Lo cual, pues ahí tenemos un ejemplo palpable de, a pesar de recibir todo tipo de ayudas, de haber sido educados culturalmente en una sociedad avanzada, distintas circunstancias de esta vida pues les ha hecho acabar tirando hacia sus raíces, lo cual pues obviamente incide en la falta de integración en la sociedad en la que vivimos. Pues resulta, uno lo piensa y resulta chocante, cuanto menos porque uno se imagina las primeras familias que llegaron a Francia, Reino Unido, a lo mejor apenas conocían el idioma, tuvieron que buscar una casa, un trabajo y lo tenían todo en contra y sin embargo están más integrados que segundas y terceras generaciones que nacen en el país, que conocen el idioma, que ya tienen un hogar, tienen una familia con cierto posicionamiento económico, y sin embargo estas personas que lo tienen más sencillo para integrarse son los que menos se integran. Eh, es llamativo, ¿no cree? Es llamativo porque verdaderamente, como usted bien dice, son los que realmente ya deberían de tener superado los problemas iniciales que tuvieron sus familiares cuando llegaron, que estaban, entre comillas, condenados al hacinamiento, a un riesgo elevado más bien de posibilidad de pobreza, etcétera. Y sin embargo las segundas y las terceras generaciones son las que tiran hacia esa vertiente, Sí. que de forma incomprensible no se llega muy bien a entender las motivaciones que les llevan a ellos. Sí es verdad que yo he explicado aquí algunas, Sí, pero a ciencia cierta el 100% de las motivaciones resulta bastante complejo de entender. Cambiando un poquito de tema, España y buena parte de Europa nos encontramos ante un crecimiento demográfico negativo. Esto quiere decir que mueren más personas que nacen. Eh, el planteamiento del gobierno para solucionar esto es fomentar la inmigración. ¿Usted piensa que eso es más positivo que, por ejemplo, que fomentar la natalidad? No, yo estoy absolutamente a favor de fomentar la natalidad. Se ha demostrado en Europa que el hecho de la longevidad por parte de las personas mayores, bueno, pues al final, dentro de unos años, y bueno, ya en la actualidad, pero dentro de unos años, actualmente ya representa más del 25% de la población europea, las personas mayores de 65 años, es decir, una cuarta parte. Esto origina una serie de problemas para el mantenimiento de los servicios sociales, de los servicios públicos, sanitarios y de asistencia a las personas mayores. Obviamente, también para la seguridad social, en nuestro caso en España, ¿no? El tema de las pensiones y demás. A priori se podía pensar que por medio de una inmigración
neta se podría solventar, como han defendido ciertas políticas en el ámbito europeo, este tipo de problema, ¿no? Por medio de la inmigración. Pero verdaderamente se ha demostrado que a partir de los años 90, el proceso migratorio en Europa se creció en una gran medida, ¿no? Llegando en la actualidad a contemplar aproximadamente un 30% de la población europea. Se ha demostrado que el hecho de haber inmigrado esa gran cantidad de personas, tanto a la Comunidad Europea como en España, no ha solucionado el problema, no ha venido a solucionar el problema. El hecho de la longevidad de las personas y de aumentar la edad de fallecimiento de las personas, es decir, debido al nivel de vida que llevamos y al progreso de la medicina y demás, no ha venido a solventar ese problema. Con lo cual, las políticas de natalidad, de fomento de la natalidad, pues resultan vitales. Si es verdad que los países deberían de ayudar a que pues la edad racional entre el deseo de la persona de tener hijos y el hecho temporal de cuando puede permitírselo laboralmente, pues es determinante, puesto que todo el mundo, pues obviamente, como bien sabemos, pues le preocupa el hecho de que existan trabajos precarios, de que no se lleven a cabo políticas de ayuda en este aspecto, subvenciones, ayudas para colegios infantiles una vez que los críos nacen, etc. Ese es verdaderamente el problema que yo veo, que se debería de fomentar por medio de políticas sociales el poder que cada persona pueda tener el número de hijos que quiera. Y de esa manera la gente, quitándonos el trabajo precario, dando tranquilidad y seguridad a las personas mediante la estabilidad laboral, sí podrían nuestros jóvenes, sobre todo, plantearse el hecho de poder tener hijos en el momento que se les antoje. Y no postergarlo a que luego, posteriormente, cuando sean más mayores y se lo puedan permitir laboral y económicamente. Ese es el principal problema que yo veo. Entonces, don Andrés, si me lo permite, abundando un poquito en el tema y para ser un poco polémico, si lo que usted nos comenta es así, ¿cuál es el interés que puede tener este gobierno para fomentar la inmigración, aunque sea ilegal? O sea, que un gobierno fomente inmigración ilegal, que ya lo que estamos diciendo suena irrisorio, ¿no? Pero bueno, ¿qué puede tener? ¿Es un interés meramente electoral o hay algún otro interés oculto? ¿O qué piensa usted que puede ser la razón vital para que hagan esto tan incoherente como que un gobierno fomente inmigración ilegal en su país? Yo mismo, esta opinión, estoy convencido de que obedece a motivaciones electoralistas puras y duras. Dese cuenta que en el momento que un partido político determinado, en este caso, y casualmente siempre es el mismo, el Partido Socialista Obrero Español y sus líderes, son aquellos que llevan, que promulgan y que hacen llamamientos a la inmigración masiva hacia nuestro país bajo promesas de diverso índole, ¿no? Como todos hemos visto a lo largo de los gobiernos que han existido en nuestro país de este partido en concreto, ¿no? ¿Qué pasa con esto? Pues que si fomentan la inmigración ilegal, el papel es para todos, promesas que luego en la mayoría de los casos no son cumplidas, pero que sí que son voluntades futuras compradas por medio de la obtención de los papeles y obviamente de las subvenciones o de los fondos que se dan pues para los fondos sociales
que se les asignan a esta gente. En definitiva, se está comprando voluntades políticas. Obviamente, no vas a morder la mano de quien te da de comer, ¿no? Como diría el refranero popular. Sí, sí, sí. Yo entiendo que principalmente obedece a intereses de ese tipo. Es ir sembrando el caldo de cultivo futuro de votos de donde pescar. Ir asegurándose el caldo de votos para el futuro. Eso es lo que yo pienso. Sí, no me cabe duda que algo por el estilo hay ahí, no me cabe duda. Pues, don Andrés, no le robamos más tiempo. Ha sido un placer charlar con usted, conocer un poquito qué es lo que hacen desde su asociación, cómo ayudan en nuestras calles, cómo ayudan en nuestros barrios para mejorar la seguridad y desde luego iniciativas de este estilo como la suya, donde vemos que la ciudadanía da por fin un paso adelante para ayudar, para colaborar, para hacer aquello que parece que los políticos no quieren hacer o no hacen, eh, eh, mm, pues desde luego pues nos merece pues nuestro mayor agradecimiento y respeto. Muchísimas Pero gracias, don. luego, Dígame, muchas dígame. gracias. Muchas gracias, pero desde luego es una batalla dura, muy dura, de verdad, y en la cual no tenemos ningún tipo de apoyo ni de reconocimiento por parte de nadie. Es una batalla llevada a cabo así, duramente, día a día, y enfrentándote a todo tipo de acritudes. No olvidemos que los partidos de extrema izquierda alentan, protegen, subvencionan y sacan leyes y promulgan leyes que defienden a este tipo de individuos, de delincuentes que atentan contra el derecho más elemental, reconocido por nuestra Carta Magna, ¿no? Como es el derecho a la propiedad privada. Eso es la tarea que nos hemos encomendado, el dar cara a este tipo de problemática y hacerle frente en una lucha diaria mediante la ayuda a los damnificados y la defensa de sus derechos. No nos Desde queda luego, otra, sí, Miguel. sí, sí, sí. Es una pena, desde luego, que las... Tenemos que defender nuestros legítimos derechos. Mañana puede ser usted. Sí, sí, por supuesto. Yo puede ser nuestro hijo. Claro. No hay otra. Es la única batalla que nos queda. Luchar, luchar y luchar. No, desde luego es una pena que tengan que ser asociaciones civiles sin ningún tipo de ayuda, las que tengan que luchar por lo que es nuestro, por lo que parece que nuestros políticos no quieren hacer, y para que para eso se les paga y se les vota, pero a la vez que es triste, a la vez también se puede decir que es un grito de esperanza, ¿no? Que la sociedad está dando sus primeros pasos. De hecho, la asociación nuestra, Politeia, que nació en Cataluña y ahora se extiende por toda España, también es una asociación civil sin ánimo de lucro y podemos decir que el constitucionalismo en Cataluña en parte se mantiene gracias a las asociaciones civiles, porque tampoco se recibe ningún tipo de ayuda por parte de la administración y de los políticos. O sea que, bueno, parece que estamos destinados a las asociaciones civiles a proteger y sacar adelante el país, pero bueno, para eso estamos aquí, para luchar, como usted dice, y no cejar en el intento. Efectivamente. También es una encomiable labor la que me consta que llevan ustedes a cabo. Y como usted bien ha dicho, parece que somos las asociaciones civiles, nos hemos convertido en los garantes de la defensa de los derechos de la ciudadanía, cuando es una tarea que le está encomendada en nuestra propia Constitución a nuestro gobierno, de la cual se inhibe en las responsabilidades que ello le conlleva. Es triste, pero es que es la realidad. No tenemos otra. Quedamos nosotros prácticamente, porque el gobierno actual que tenemos no lo va a hacer.
Es triste, pero a la vez es esperanzador. Así que para darle un punto de optimismo al final de nuestra entrevista, y quiere decir que todavía hay esperanza de que el país vaya mejor. Don Andrés, No, por muchísimas su- gracias y estamos aquí, Politeya, para lo que usted desee. Igualmente, muchísimas gracias, don Miguel, por haberme dado la oportunidad de participar en esta entrevista y haberme invitado a ella y haberme dado la ocasión de poder dar a conocer el trabajo que de forma diaria llevamos a cabo, que espero pues que en un futuro sea perfectamente conocido por el resto de los ciudadanos y que consigamos llegar a los objetivos que nos hemos logrado en este aspecto, que no son otros que la defensa de la propiedad privada y de los legítimos derechos de la ciudadanía. Muchísimas gracias. Seguro que será así, seguro, seguro. Un abrazo muy fuerte, don Andrés. Igualmente, don Miguel. Buenas Hasta tardes. luego, buen día. Hasta luego.